noches, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En esta entrega vamos a conversar con 3 distinguidos economistas y obviamente vamos a hablar de economía. A principio de año es costumbre tratar de hacer un diagnóstico de cómo fue los últimos 12 meses, pero también cómo podría preverse que serían los próximos 12 meses. Vamos a hablar de estos temas con distinguidos economistas, quienes le agradecemos su presencia y aceptar la invitación, quienes son Pavel Isa, Jacqueline Mora y Antonio Siriaco. Damas y señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y para iniciar la conversación, tal vez sería interesante preguntarles y plantearles una nota de prensa que leí recientemente sobre la situación económica 2014 y en base a eso una posible proyección 2015 emitida por el Banco Mundial, en el cual señala que el año 2014 fue un año que dejó mucho que desear desde el punto de vista económico, pero esa información se contrapone con informaciones también del área económica, pero relativas a la República Dominicana, y son informaciones y declaraciones totalmente diferentes. En ese sentido, el 2014, a nivel global y a nivel local, ¿qué balance pasan ustedes? Yo pienso que le cedemos el turno a la dama. Claro, no sé claro. Si ¿Qué cosa tiene? Tiene ventajas y desventajas. ¿Verdad que sí? Mira, yo creo que ciertamente, aunque en el mundo entero pasen cosas en República Dominicana, o sea, cada país tiene su realidad y su punto de partida. Entonces, si nosotros tomamos, digamos, las últimas informaciones, que imagino que es a lo que tú haces referencia del Banco Central, que dice, mire, en el año pasado crecimos un 7 punto y tanto por ciento, tuvimos una inflación de menos de 2%, la depreciación del peso fue solamente de un 3.5%, entre otras, reducimos el déficit de la cuenta corriente. Entonces se contrasta eso y tú dices, bueno, pero quizá la economía mundial, según el Banco Mundial, fue un año de un balance no tan positivo. Ciertamente nosotros tenemos que recordar primero que como país veníamos de un año muy malo relativamente, que era el año 2013. Entonces, ciertamente recuperarse de un año que es tan malo no es tan difícil. Entonces, en cierto sentido, la cifra de crecimiento económico que nosotros observamos o que el Banco Central pone sobre la mesa es un reflejo también de un año muy malo, inclusive cuando lo comparamos con el resto del mundo. El resto del mundo, yo creo que no solamente República Dominicana tuvo buenas noticias según el Banco Central, yo creo que también países como Estados Unidos fue un país muy bueno el año pasado. La tasa de desempleo bajó a niveles de 5.6%, o sea, terminó con una tasa de desempleo bastante baja. Todavía con la inflación, que no están contentos, quieren una tasa de inflación más alta en Estados Unidos, pero por lo menos está mejor que años anteriores. El crecimiento de la economía de los Estados Unidos está un poquito más robusta, el consumo también se está recuperando. Entonces, ciertamente, también es una economía muy atada a la dominicana y que por ende tuvo sus repercusiones en el caso, igual que la República Dominicana. O la dominicana muy atada a la americana. Digo, exactamente, la dominicana muy atada a la americana. Y por otro lado, claramente la economía del mundo pues tuvo sus bemoles, sobre todo en Europa, ¿verdad? Europa que venía recuperándose un poco de repente, hacia atrás, sobre todo por los conflictos Rusia, Ucrania, que obviamente se reflejan en la demanda a esos países porque Rusia era un gran consumidor, ¿verdad?, de productos europeos, y ciertamente pues por eso le da muy duro. Ahí también entra el tema de esa gran producción que es un riesgo cuando hablemos de este año, también el tema de lo que está pasando con el petróleo. Así como a Estados Unidos le está yendo muy bien, Estados Unidos le pasó desde mediados, inicio del año 2013 a Arabia Saudita produciendo petróleo. Entonces este choque de petróleo le da también bastante fuerte. Entonces, ante esta situación con unos precios de petróleo más bajos, Rusia le da muy duro porque es un gran productor, es de los grandes productores de petróleo junto a Estados Unidos y Arabia Saudita. Y ciertamente eso afecta a esa economía, y a economía que está muy atada también a la economía europea. Entonces, el mundo ciertamente el año pasado tuvo sus pros, sus contras, y creo que lo que está por venir para los próximos años podría ser ligeramente mejor. Entonces, yo creo que en ese contexto se enmarca República Dominicana, en un país que por sus ataduras con Estados Unidos ciertamente se sintió mejor, por el punto de partida del que venía
entonces las cifras como cifras entonces se ven mejor, pero tenemos que tener en cuenta que una inflación de 1.58 tampoco es una fiesta para muchas empresas dominicanas o para la economía como un todo. De hecho, el mundo entero está preocupado por las bajas tasas de inflación y por deflaciones en muchos países también. Entonces yo creo que también es un tema que nosotros tenemos que ver, y ciertamente todos los temas de competitividad que arrastramos y que nos van a seguir. Ahora, este tema del petróleo claramente es un regalo en el año próximo para la República Dominicana bien grande, y de eso yo creo que vamos a hablar en un momentito. Mira, yo pienso que la economía dominicana hay que verla desde un punto de vista, y el crecimiento desde un punto de vista tendencial. Es evidente que si uno observa desde el 2012, el último cuatrimestre, luego entonces el trimestre de 2013, es obvio que a partir del segundo semestre, vamos a decir, del 2013, hubo un cambio de tendencia con respecto al crecimiento de la economía dominicana. Y es obvio que el 2014 fue un año relativamente mucho mejor que el 2013. Y la perspectiva que hay para el crecimiento del 2015 en términos de tasa de crecimiento, en términos de mantener indicadores macroeconómicos un tanto estables, yo creo que se vislumbra un buen año. Incluso tomando en consideración, como decía Jacqueline Mora, el hecho de un entorno internacional donde los precios del petróleo es evidente que tendrán un promedio quizás de $60, $65, me atrevo yo a decir, en este año 2015. Obviamente que no vamos a tener precios del petróleo por encima de los $100. Entonces todo eso le da a la República Dominicana una perspectiva diferente, porque la República Dominicana, al igual que otros países de América Latina y del mundo, son importadores netos de petróleo, y sobre esa base es evidente que eso en cierta manera puede estimular el crecimiento, incluso el proyectado por el Banco Central. Generalmente el Banco Central, uno cuando se pone y observa la programación monetaria y lo que ellos plantean como proyección al principio de año, siempre hay un cambio al final, y un cambio que puede ser de 1%, 1.5%. Ahora, yo creo que quizás aprovechando esa perspectiva favorable en términos de crecimiento de la riqueza que pueda tener la República Dominicana, yo creo que hay que pensar en un estilo, un modelo de crecimiento diferente, un modelo de crecimiento que sea mucho más inclusivo. Yo creo que la República Dominicana, el hecho de tener un crecimiento positivo se ha convertido en un dato en los últimos 60 años. O sea, hemos sido exitosos en ese sentido. Sin embargo, hay problemas estructurales que hay que comenzar a atacar de manera fuerte. Yo siempre recuerdo al señor presidente de la República en sus alocuciones y en los discursos de campaña, que decía que, bueno, la economía dominicana ha crecido mucho, ha generado mucha riqueza y hora de redistribución. Sin embargo, todavía en la República Dominicana eso es una situación que estamos muy lejanos. Cuando tú analizas, por ejemplo, los salarios reales en la República Dominicana, ha habido obviamente una disminución en términos reales cuando tú comparas la última década. Yo creo que eso, evidentemente, el salario en muchos países ha servido como un elemento redistribuidor. Por lo tanto, en la República Dominicana eso no se ha reflejado. Por eso que la gente ve se siente muchas veces inconforme cuando, si bien es cierto que la economía crece, pero la gente dice que no lo siente. Entonces yo creo que hay que conectar esa percepción de la gente con la realidad. Obviamente que la República Dominicana ha tenido éxitos. Claro, incluso algunos textos lo indican. Recientemente Moya Ponce escribió un documento de el gran cambio. Todo ha crecido en la República Dominicana, sin embargo, ha sido un crecimiento con exclusión, que yo creo que ese es un tema importante en el debate internacional. Lo ha planteado Piketty en su libro El Gran Capital, cuando se refiere básicamente a economías desarrolladas en el caso norteamericano. Entonces yo creo que nosotros debemos concentrarnos en eso para tratar de que ese crecimiento mejore las condiciones de vida de la gente. A propósito de ese punto, eso es algo que a mí en lo particular siempre me ha llamado mucho la atención, porque como acabas de decir, pues se dan las informaciones de grandes crecimientos, de buenos desempeños, y se parece que nada más se quedan, o en la mayor parte de los casos se quedan en la página de los periódicos o en la pantalla de las televisiones cuando dan las informaciones. Es como una cartelera del cine, se queda allá, y si uno no va al cine, pues no disfruta de la película. Y entonces he escuchado también posiciones como la que usted señala, de que, bueno, pero es que una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo, y otra cosa es desarrollo humano, y otra cosa es esa distribución de esa riqueza creada. Incluso también, y les pregunto más que decirles, hay quienes entiendo proponen, bueno, es que el mecanismo de evaluación de
desarrollo de una sociedad no puede ser únicamente la evaluación de los índices de crecimiento económico macroeconómico, también tiene que tomarse otras figuras, otros números, ¿no? Inclusive dicen, los otros son más importantes aún. Entonces, ¿cuál es la visión que hay respecto de ese punto? Antes de contestar a tu pregunta, quiero poner lo mismo que han dicho ya Jacqueline y Antonio en una perspectiva distinta, o decirlo de otra manera para que se entienda, quizás se entienda mejor. La economía dominicana históricamente ha crecido entre tasas de 5 y 5.5%. Ese es el referente que tenemos que tener, no es otro. O sea, si la economía creció por debajo de ese nivel, es un crecimiento pobre. Si la economía creció por encima de ese nivel, pues es un crecimiento destacado. Entonces, cuando crecemos al 5%, no hay que hacer necesariamente mucho ruido. Sencillamente crecimos a la tasa promedio a que ha venido creciendo la economía en los últimos 50 años. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es un elemento relevante, porque con frecuencia se dice, bueno, pero crecimos por encima de la región. Bueno, en este año 2014, la tasa de crecimiento de la República Dominicana fue 7 veces superior, casi 7 veces superior. Pero cuando lo comparas con el crecimiento histórico dominicano, eso es superior. De hecho, notablemente superior, pero no tanto. Claro. Yo creo que eso es un referente. El ciclo se tiene que mover alrededor del 5%. Si está por encima está bien, si está por debajo no estás tan bien. Primer elemento. El segundo elemento es que yo lo que pienso es que estamos volviendo al pasado con estas tasas de crecimiento y lo que se pretende, digamos, proyectar alrededor de ella. Es la vuelta a los años de entre 2005 y 2002 y 2011, es decir, de alegrarnos, de contentarnos con una tasa de crecimiento muy importante sin resultados sociales significativos. No significa que no haya resultados sociales, eso es difícil plantearlo, pero son realmente magros, son realmente bastante limitados. Hubo un interregno en todo este periodo, fue 2012, por el desquiciamiento fiscal en procura de apuntalar la candidatura del entonces candidato Danilo Medina. Luego vino el ajuste violento que hizo reducir, que contribuyó a reducir, me refiero a la reforma tributaria por una parte y luego al recorte de gasto por otra, que hizo que el crecimiento en el primer semestre del 2013 colapsara, pero luego hubo una reacción oportuna de las autoridades del Banco Central y de Hacienda y del gobierno central, que este último reactivó el gasto, y el Banco Central hizo que las tasas de interés descendieran y puso, digamos, más dinero a circular, o sea, relajó un poco su política monetaria y dio un resultado de la economía, como decía Antonio, retomó su senda normal. Pero es de nuevo la vuelta al pasado. ¿Qué pasó con la gente? Nada. Sencillamente no retrocedió. Cuando la economía crece y los precios están estables, lo que pasa en la economía dominicana fundamentalmente es que la gente común no echa para atrás. Digamos, la gente, el 50% más pobre de la población no retrocede. Bueno, hay segmentos que pueden retroceder, pero en promedio, digamos, no empeora. Y hay unos pocos que concentran la mayor parte de ese crecimiento. Y aquí vamos, digamos, a la pregunta de por qué tenemos este crecimiento y, sin embargo, un crecimiento que no beneficia en mucho a la gente, o sea, beneficia poco. Y yo quisiera plantear dos hipótesis. Primero, porque ese crecimiento no genera empleos. No es un crecimiento que genera empleos de calidad. ¿Ya? Y ese crecimiento, esos empleos, digamos, la falta de generación de empleos, porque no hay una política de desarrollo productivo que diga, vamos a apostar a esto, a este tipo de actividades. ¿Quién no desarrolla empleo de calidad? Yo creo que eso depende mucho. Bueno, hay fuerzas autónomas, independientes en el mercado, de la acción de los privados, pero si hay una ausencia de un estímulo específico, explícito del Estado en impulsar sectores productivos que generen empleos de calidad o impulsar sencillamente unidades productivas, aunque no sea seleccionando sectores, sino tipos de unidades productivas, de empresas que tengan empleos de calidad, pues probablemente lo que va a tener resultados mucho menores. Es decir, la economía dominicana, ¿cuáles son los sectores que han venido históricamente creciendo? Bueno, de 2005 en adelante, el sector de telecomunicaciones, hasta 2009, el sector de telecomunicaciones te explicó, pueden haber temas de contabilidad nacional,
Yo creo que hay un problema de contabilidad nacional importante. Es decir, el Banco Central calculaba, pues, ha sido muy cuestionada la forma en que el Banco Central calculó. Que también cambió el esquema de cálculo hace un año. La metodología. Y probablemente creo que ahí hubo una corrección, sin yo tener conocimiento, creo que probablemente hubo una corrección en ese sentido, y ves como el sector de telecomunicación, además de que porque naturalmente no va a crecer más, porque, bueno, la innovación de la telefonía celular desapareció, ya no es innovador, no vamos a dar ese tipo de salto. Pero por otra parte, quizás también hubo un cambio de metodología. Pero yo creo que ahí, y aquí retomo, hago un paréntesis, yo creo que en la República Dominicana la política pública ha perdido mucha credibilidad porque se ha sobreusado el discurso del éxito económico. O sea, hay un triunfalismo económico de tal nivel, se ha sobreusado el asunto del éxito en el crecimiento económico, que al final ya la gente no lo cree. Ya sirve de poco, no sirve de mucho en términos para promover, porque la idea es crear un ambiente positivo, de inversión, de oportunidad. Y yo creo que eso se ha venido agotando rápidamente, porque el gobierno, desde esa fecha para acá, desde 2005 en adelante, no ha asumido la pizca necesaria de autocriticidad. No solo de autocriticidad, sino de criticidad, de una mirada crítica, más crítica a la realidad, donde puede decir perfectamente, hay un ambiente macroeconómico muy bueno, hay crecimiento, pero tenemos todavía retos por delante, el tema de la distribución, el tema de la productividad, el tema del empleo. Si tú tuvieras un discurso de política pública de ese tipo, probablemente la credibilidad del Estado y de los grupos políticos fuese diferente. La otra causa que yo pienso por la cual el crecimiento no se ha traducido en bienestar ha sido la falla en la política social. Si tenemos una política social fracasada, con un cambio importante, me parece, a partir de 2013 con la apuesta de educación. Fundamentalmente... Antes que desarrolles esa parte, vamos a solicitar a los amigos televidentes que no se vayan porque tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando retornemos, para que por favor retornes ahí y podamos escuchar ese parecer. No se vayan. Y el pobre apoyo a educación y salud han hecho que ese crecimiento no se traduzca en bienestar, porque el Estado captura el 15% de la riqueza nacional. Para salir de la pobreza, ciertamente hay dos elementos que son claves. Uno es que exista crecimiento económico en la economía dominicana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en sintonía en este su programa. Es así, con Miguel de Camps. Estamos hablando de economía. Antes del corte, conversábamos sobre la falta de aprehensión, o mejor dicho, de palpar en la realidad cotidiana de los dominicanos las informaciones de creación de riqueza y crecimiento económico. Y tuve que interrumpirte en ese momento, Pavel, pero estaba desarrollando tu idea. Escúchame. Sí, que decía que habían dos causas fundamentales por las cuales el crecimiento no se traducía en bienestar generalizado. El primero es que ese crecimiento no había creado empleos de calidad, y eso era porque había una falta de política de desarrollo productivo explícita con miras al empleo. Y el otro elemento es el fracaso de la política social en términos históricos, ¿ya? Ha sido una política social muy pobre, muy limitada, con un muy bajo gasto social. El gasto social en la República Dominicana es significativamente más bajo que en el promedio de la región, pero además es una política social que ha puesto mucho énfasis en el tema de asistencia social, aunque hay que decir que en los últimos años la asistencia social ha mejorado de manera significativa en sus propios términos.
debería de dar otros saltos, pero se ha profesionalizado, se ha sistematizado, ya no es aquellos camiones que se desmontaban en una esquina a repartir cosas, sino que digamos es mucho más tecnificado, mucho más preciso, con todos sus problemas, crea clientes políticos, hay una serie de problemas que no se vincula o se vincula limitadamente al resto de la política social, pero hay una mejora. Pero en general, ese excesivo énfasis en la asistencia social y el pobre apoyo a educación y salud han hecho que ese crecimiento no se traduzca en bienestar, porque el Estado captura el 15% de la riqueza nacional. Y cuando ese 15% no se gasta bien, entonces tiene ese resultado. Además, eso es con respecto a lo que va a la política social, pero lo que no va a la política social va a alimentar una maquinaria política, una maquinaria política improductiva, ya, para fines de desarrollo, claro. ¿no? Y entonces, entre otras cosas, o a corrupción y además, y yo creo que eso es una pieza fundamental. La reforma del Estado y de la política social en particular, pero en general del Estado, es una pieza clave para transformar crecimiento en desarrollo. Me parece que cuando los diferentes gobiernos escuchan estas críticas, esos razonamientos, responden de alguna u otra forma en unos casos. Por ejemplo, en el caso dominicano, en el 2014, ante estas realidades que se fueron diciendo al gobierno, pues a mediados de año, me parece, aproximadamente, el gobierno se despacha con una información que para muchos nos resultó sorprendente, sobre todo los que no somos economistas. Queremos saber, bueno, qué tan cierto es o qué tan de declaración es o no, cuando se dice que en la República Dominicana, en el periodo bastante corto, creo que menos de 2 años, han salido más de 500.000 de dominicanos de la pobreza. Y entonces uno se cuestiona más y dice, pero ven acá, estamos creciendo, 500.000 de dominicanos fuera de la pobreza en 1 año y medio, una cosa así. Pero ¿y cómo la cosa? Y no se siente realmente esas mejorías en los niveles en que se anuncia que ha habido esa mejoría. No es que no ha habido alguna mejoría en algunas cosas mejoran, otras empeoran, pero a esos niveles no. Entonces, eso es un acto de magia, que sacan de un sombrero una información. ¿Cómo que funciona eso? ¿Es real o no? Mira, hay un elemento obviamente metodológico. La metodología que se utiliza en la República Dominicana para medir la pobreza es la monetaria. Y tú sabes que con eso básicamente se juega mucho. El nivel, la línea de pobreza en la República Dominicana creo que es 4.100 pesos, algo así. Sencillamente todo aquel que esté por encima, aunque sea 5 pesos por encima o 100 pesos por encima, ya no es pobre. Estadísticamente salió de la pobreza. Salió de la pobreza. Entonces, ¿qué diferencia puede haber en términos de capacidad, por ejemplo, una persona que gane 100 pesos más que otro? Yo creo que eso es un problema de carácter metodológico. Incluso hoy en día se habla de una metodología multidimensional. Es decir, ¿qué significa eso? Ir más allá, medir aquellos bienes que no se pueden comprar en el mercado en muchos casos, que son difíciles. Por ejemplo, cuando tú tienes un nivel de ingreso, tú puedes ir a un buen hospital, puedes ir a una buena escuela, pero obviamente la salud, en muchos casos, la educación se comporta como un bien público. Y entonces, evidentemente, eso el mercado no lo valora en su justa dimensión. Y cuando tú le añades eso a una persona que está en ese nivel de pobreza, evidentemente que tú le estás aumentando sus activos, sus capacidades. Y yo creo que esa es la metodología hoy en día más correcta para tú medir la pobreza. Mira, cuando tú hace un ejercicio con la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo y mide la pobreza multidimensional, evidentemente que te da casi cercano al 50% en la República Dominicana, altísima. Claro, es evidente que hay limitaciones. La encuesta actual que presenta el Banco Central te da limitaciones para tú hacer un estudio multidimensional realmente que sea comparable. Yo creo que esa encuesta hay que ampliarla, los módulos que tiene. Sin embargo, yo creo que se están haciendo esfuerzos. Creo que en el año 2014 yo asistí a varias conferencias con respecto a eso, al tema de la metodología multidimensional de la pobreza. Yo creo que eso dice mucho, evidentemente, del esfuerzo que se está haciendo en el gobierno. Ahora, yo creo que la República Dominicana tiene que hacer énfasis en mejorar los mecanismos redistributivos. Yo soy partidario soy de los economistas que plantea que un crecimiento que no es inclusivo, evidentemente tú no estás prácticamente mejorando
las condiciones de vida de la persona, de la gente. Hay que concentrarse, ese es el punto, yo creo, nodal, por la cual nosotros los dominicanos tenemos que luchar en los próximos años. Mira, yo voy a tratar de conectar todo un poquito lo que dijimos aquí, porque yo creo que es muy importante. Cuando tú escuchas, como decía Cireco hace un momentito, que caen los salarios reales, tú dices, bueno, caen los salarios reales y sale 500,000 de personas de la pobreza. Es un contraste muy grande, es muy grande el contraste. Un contrasentido. Entonces, pero al mismo tiempo, Pavel decía, sí, no, tú sabes lo que pasa, que la pobreza tiene dos elementos clave, ¿verdad? Que es a nivel de un país, que es para que se disminuya la pobreza tiene que haber crecimiento económico. Sabemos que el crecimiento no es más que el ingreso que le entra a los capitalistas y a los trabajadores. Es decir, en otras palabras, menos economistas. Ajá. Hay una serie de problemas. Para resolver esos problemas se necesita dinero. Bueno, pero para distribuir el dinero hay que primero producirlo. Claro, ese es el crecimiento. Claro. Como tú ves, tú dices, por un lado el salario real está cayendo y al mismo tiempo escucha 500,000 de personas fuera de la pobreza. Entonces eso es algo que te da un choque, ¿verdad? Es algo que no parece que tenga sentido. Entonces yo creo que es bueno entender varias cosas. Primero que para salir de la pobreza, ciertamente hay dos elementos que son claves. Uno es que exista crecimiento económico en la economía dominicana, o sea, entendiendo el crecimiento no es más, o el PIB, vamos a ponerlo así, no es más que el ingreso que termina en los bolsillos de dominicanos, ya sean de los dueños del capital, ¿verdad? O ya sean en los, o más que los dominicanos, en los que producen en el país, ya sean los dueños del capital o en los trabajadores. Entonces, ciertamente, cuando la economía crece, estos dos grupos reciben más ingresos, y si reciben más ingresos, ciertamente, pues los que estaban dentro de la pobreza hay una mayor probabilidad de salir de ella. El otro elemento es cómo se redistribuye este ingreso. Es, bueno, si los que recibieron ese ingreso estaban ciertamente por debajo de la pobreza, pues entonces la pobreza va a disminuir, porque van a salir de la pobreza. Entonces, los dos elementos son claves. Por un lado, el tema, ¿qué es lo que ha pasado? Como decía Pavel, que ese crecimiento ha sido crecimiento generando empleos, claramente, pero empleos de bajo salario. Y en un hogar en que la señora no estaba trabajando y de repente comienza a trabajar y a ganar menos que su esposo, el hogar sale de la pobreza, hay más ingresos en el hogar, aunque el salario promedio del hogar bajó. Claro. Si tú mides el salario promedio cuando solo él trabajaba, eran 20,000 pesos. Ahora, cuando ella entra a trabajar y gana 10,000, el salario promedio es 15. Entonces, el salario promedio del hogar bajó. Sin embargo, el hogar como hogar tiene más ingreso dentro de la casa. Entonces, el hogar pudo haber salido de la pobreza, aunque el ingreso promedio de las personas que trabajan en ese hogar haya disminuido. Entonces, así es como vamos a entender el hecho de que... No, claro, así es como tú entiendes que se crean más empleos, ¿ok? Y el salario promedio cae. No necesariamente es que el que estaba trabajando antes está ganando menos, o que hay menos personas trabajando, es que como se crea empleo de baja calidad, pues el salario promedio, es el que está entrando, es de menor calidad, se está ganando menos y en promedio, aunque haya más gente trabajando y más masa salarial y más capacidad de salir de la pobreza del hogar como un todo, que es la unidad de análisis de la pobreza. O sea, la unidad de análisis de la pobreza no es el individuo, la unidad de análisis de la pobreza es el hogar. Esa es la pobreza. Eso es muy importante para entender eso. Y como bien decía Siriaco, bueno, estamos utilizando una metodología que es de ingreso, cuando tú la ves multidimensional, cuando tú dices, bueno, este ingreso gana bien, pero el piso es de tierra, gana bien, pero no tiene, lo que tiene es un techo de zinc, entonces el concepto de pobreza cambia. Eso es por un lado. Por otro lado, y yo creo que es muy interesante, decía Pavel hace poco, mira, el país no ha hecho políticas de desarrollo, el crecimiento es robusto, pero el país no ha hecho políticas de desarrollo. Yo quiero que eso lo entendamos como cuando tú tienes un hijo. Tú tienes un hijo inteligentísimo, vivo, despierto, pero tú no le prestas atención. O tú no le pones los niveles de incentivo que él decía correctos a ese muchacho. Entonces, ese muchacho, hay una diferencia muy grande cuando tú como padre lo agarras y lo encaminas porque tú sabes qué es lo correcto en el largo plazo. Si tú dejas que él decida muchas veces su propio destino, él va a tomar decisiones de corto plazo, de lo que a él le interesa hoy, es llenar que él quiere jugar. Entonces él va a distribuir su tiempo en el nivel de incentivo que es importante, en lo que es importante para él, y no necesariamente en lo que es importante a largo plazo. Ese es el rol del Estado. El rol del Estado es ser el padre y tomando en cuenta ese hijo que tiene una capacidad de crecimiento muy grande,
¿cómo tú lo direccionas a que ese crecimiento genere a largo plazo un bienestar para el hogar y que no a largo plazo el papá tenga que seguir manteniendo al muchacho cuando tenga 40 años? Entonces, eso es importantísimo. Usando ese mismo símil, asumiendo en ese análisis de que ese papá o esa mamá no son unos borrachones, como ha sucedido en el Estado Dominicano. Se han aprovechado de poder y otras cosas, ¿no? Así mismo es. Buen símil. Exactamente. No son unos borrachones. Entonces, yo creo que esos dos elementos nosotros los tenemos que tener en contexto, para también como dominicanos, porque aquí tenemos un problema de sociedad. Y hoy nosotros nos podemos sentar a hablar del Estado y de los dueños de empresas. Cuando el 4% vimos una unión, nos fuimos, Así es. a los políticos les convino y salió el tema del 4%. Perfecto. Ahora el pueblo soltó el 4%. Todo soltó simplemente el 4%. Y volvimos otra vez a la situación anterior. Ya hay un 4% y como sociedad soltamos el 4%. Pero también el 4% en aquel momento fue la punta de lanza de una serie de demandas, no solamente la única. Demanda social. Fue la que se usó como principal y realmente una de las más importantes, creo yo. Claro, pero hoy en día tú dices, bueno, yo hice que se diera ese 4% como sociedad. Sí, correcto, es así. Y yo creo que, por ejemplo, este tipo de programas es buenísimo. ¿Por qué? Porque como sociedad yo tengo que estar interesado en cuáles son esas demandas desde una perspectiva de lo que es el largo plazo y de la gente que se sienta aquí que nosotros comenzamos a hablar de estos temas. Entonces, yo digo, sí, el 4% fue un grupo de demandas, perfecto. Pero no existe demanda que una vez que se cumple ese 4%, lo más importante del 4% no es el 4%, porque el 4% se puede utilizar de cualquier forma. Lo más importante es cómo utilizamos ese 4%. Entonces, el desarrollo de la República Dominicana, ciertamente, y ese muchacho que crece, ¿verdad? Y esa necesidad de que el Estado tenga personas capacitadas que puedan formular una estrategia a largo plazo para incentivar los sectores productivos específicos. También como sociedad nosotros tenemos que seguir organizando para poder demandar que esto siga así. Y el último punto, y para mí es muy importante, tú decías, bueno, pero ¿y entonces por qué crecemos y no lo hacemos en sectores X? Mira, nosotros estamos en una economía globalizada. Y nosotros como República Dominicana cada vez nos hemos abierto más al resto del mundo. Importamos y exportamos. Un país con el 40% de los hogares pobres es imposible que crezca vendiéndolo a nosotros mismos. O sea, nosotros vendiendo a la República Dominicana no vamos a poder crecer, tenemos que mirar hacia afuera. Y mientras esos países que exportan hacia República Dominicana sí están haciendo mucho de ello, direccionándose hacia dónde yo quiero ir, qué es lo que yo quiero exportar y vamos a exportar para República Dominicana. Si República Dominicana no hace eso, entonces sucede todo lo contrario a lo que dijo Pavel, que esas industrias clave comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque aquellas están mejor alimentadas, están bien direccionadas, tienen una estrategia, entran a República Dominicana y comienzan a desaparecer las empresas que necesitan empleos de calidad y comenzamos a crear empleos de baja calidad y comenzamos a no poder subir nuestra presión tributaria, no poder hacer una política social efectiva y esto se convierte en un círculo vicioso y esto vuelve y alimenta el sistema. Entonces, ahí, en eso que decía Pavel, de esas políticas, no solamente una política social buena, pero el sector privado es crítico, en una política de desarrollo que incentive la creación de empleo y una política social que soporte una calidad del empleo y una calidad del dominicano para hacer este crecimiento económico, eso es fundamental. Yo quisiera retomar ahí eso. Yo quisiera pero antes de retomar, hacer perdón, vamos a hacer observación. esas dos intervenciones cuando regresemos en esta breve pausa. No se vaya, por favor. República Dominicana es de los pocos países en el mundo, creo que son 6 o 5 países, que tienen acuerdos con los dos principales mercados más importantes del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea.
Gracias por seguir con nosotros en sintonía. Estamos hablando con tres distinguidos economistas que vamos a nuevamente retomar. Pavel Issa, Jacqueline Mora, Antonio Siriaco. Antes del corte, Jacqueline estaba concluyendo su planteamiento sobre la situación económica y los elementos que se requieren para poder encaminar el desarrollo de una nación y que ese desarrollo sea recibido, percibido y vivido por sus pobladores. Y en ese sentido creo que... Claro. Mira, yo quiero referirme a dos aspectos que planteó Jacqueline, sumamente interesantes. Ella planteó que la República Dominicana es una economía abierta, producto obviamente de está inmersa en el proceso de globalización. Y me llama mucho la atención que la República Dominicana es de los pocos países en el mundo, creo que son 6 o 5 países, que tienen acuerdos con los dos principales mercados más importantes del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea. Y nosotros no hemos aprovechado esos mercados. O nuestras empresas de comercio. De comercio, o sea, acuerdos comerciales. Entonces yo creo que eso es una debilidad de nuestro aparato productivo, y no solamente del aparato productivo, sino también de las políticas públicas que se fomentan a nivel de los estamentos del Estado. Otro elemento que Jacqueline planteó sumamente interesante, que yo creo que también hay que hacer una observación con respecto a los aspectos metodológicos. Cuando el Banco Central habla de ingresos y de salarios, básicamente se está refiriendo a microdatos, en muchos casos los salarios que reportan en las encuestas que hacen de fuerza de trabajo. Pero cuando el gobernador dice que la economía creció, el PIB creció, es una información evidentemente de las cuentas nacionales. Son dos elementos. Ahora, hay una debilidad que tiene el Banco Central, las informaciones del Banco Central. No te da información sobre la remuneración de los factores, básicamente. Tú no encuentras cuál fue la participación, por ejemplo, del trabajador o de los ingresos de los trabajadores en el Producto Interno Bruto, o de lo que ganan los empresarios en el Producto Interno Bruto. Generalmente las informaciones que uno ha encontrado en las cuentas nacionales del año 91, del 91 hasta el 2005, cuando tú comparas cuál fue la participación de ambos factores, en este caso del trabajador en el Producto Interno Bruto y del empresario o las utilidades en el Producto Interno Bruto, es evidente que en ese periodo hay una disminución de la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, los beneficios, las explotaciones de los empresarios aumentan. Por lo tanto, yo creo que eso es un elemento que te da pista para que uno observa que durante el periodo del 2005 hacia adelante esa situación se pudo haber agravado. Entonces yo creo que eso es un elemento importante, que el Banco Central pudiera dar más información con respecto a esas informaciones macroeconómicas. Bien, mira, yo lo que quería plantear era lo siguiente. Yo creo que aquí hay mucha claridad. Hemos llegado a un acuerdo aquí con Jacqueline, con Antonio, contigo Luis, de que los dos puntos más importantes para traducir crecimiento económico en desarrollo, en bienestar, son empleo de calidad y política social efectiva. En política social yo creo que más o menos se sabe lo que hay que hacer, ¿no? Sabemos que necesitamos una educación de calidad, cobertura universal, hasta educación media, calidad, educación técnica. Luego en salud y seguridad social también necesitamos mayor cobertura, calidad de los servicios, cumplimiento de los protocolos, seguro subsidiado para población que no puede estar, no trabaja formalmente y tiene bajos ingresos. La política de asistencia social como una muleta para el resto de las políticas. Eso es lo que esa es la función de la política de asistencia social. Asistir para que la gente vaya y logre acceder a los servicios públicos universales, que son los que al final habilitan a la población, habilitan a la persona para poder generar su propio ingreso. Es la forma de capitalizar. Es la forma de capitalizar la acción pública. Cuando tú das una asistencia social pura y simple, tú no lo logras capitalizar, o depende de la persona cómo lo gaste. Pero cuando tú le das un servicio de educación, cuando tú le das un servicio de salud, se queda en la gente y fortalece su capacidad productiva. Entonces sabemos más o menos lo que hay que hacer en materia de política social. Lo que hay que tener el coraje para empujar. Yo creo que eso ha faltado. No significa que no haya temas técnicos y de definición que muchas veces no están muy claros, pero en lo fundamental lo tenemos claro. Lo que hace falta es tener, repito, el coraje para enfrentar las resistencias para hacer las reformas que hay que hacer. Por ejemplo, en salud, tenemos ¿cuántos años de la reforma del sector salud, la Ley General de Salud? 15 años. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Y qué ha pasado con la seguridad social? Ha sido secuestrada.
¿no? por los actores más fuertes del sistema. Entonces, hace falta ese coraje. Ahora, en política de desarrollo productivo es más complicado, bastante más complicado. Pasamos de un modelo en los 60s y 70 de intervención directa del Estado en una situación en la cual el desarrollo productivo era nulo. ¿Qué es lo que tenemos en la República Dominicana y en muchos otros países de la región? Una economía muy dual. Aquí lo moderno, en aquel momento eran los centrales azucareros, antes de la sustitución de importaciones, antes del 68. Lo moderno eran los centrales azucareros, el resto, perdonen que utilice este término, era monte y culebra. O sea, era una producción campesina, pequeña, muy baja productividad de subsistencia, que vendía una parte de la producción al mercado, pero era ese dualismo, un polo moderno muy concentrado en ciertos territorios capitalistas y el resto es producción campesina. Entra la sustitución de importación en un intervencionismo público muy fuerte que cambia el relieve económico totalmente, moderniza totalmente la economía, genera un aparato industrial y servicios conexos que cambian el panorama, aumenta la productividad, el crecimiento económico es como nunca antes visto, ni siquiera ahora el crecimiento ha sido tan fuerte como se vio en esos años. Pero generó muchos problemas y además se agotó, es decir, se quiso prolongar demasiado ese tipo de estímulo, de protección y de participación del Estado y terminó colapsando, ayudado por la crisis internacional de materias primas, la crisis de la deuda y demás. Y nos movimos desde un excesivo intervencionismo del Estado que no se movió, no se ajustó rápidamente una vez creaste al sector privado, una vez empezaste ya se desarrolló el sector privado, ahora había que cambiar el estímulo, no lo hiciste, pero nos movimos de ese modelo ultra intervencionista a un modelo de aquí, el mercado es que tiene que ser explotado. Entonces nos movimos de un extremo a otro. Yo creo que ahora estamos cayendo en cuenta de que si bien aquel modelo que fue necesario en un momento determinado, pero que se hizo insostenible, era necesario en ese momento, pero nos movimos al otro extremo que no ha terminado dando ningún tipo de resultados significativos en términos de desarrollo productivo. Y ahora tenemos que buscar el tipo de intervención que es la intervención estatal y crear los incentivos necesarios. Es un rol fundamental del Estado. Estamos convencidos ya de eso. Lo que pasa a ver es cómo hacerlo para cada sector productivo y en función de cada una de las metas. Ya no hay reglas universales. Yo quería preguntar, bueno, en cuanto a política de desarrollo, en base a esa propuesta, esa idea de que se requiere una intervención calculada, no excesiva, ¿cuáles se podrían identificar como las intervenciones puntuales más necesarias según ustedes pueden haber visto? Voy a intervenir aquí rápidamente, pues paso la palabra. Pensémoslo en dos tipos. Una, las que llamamos las intervenciones horizontales, que son las que no discriminan entre sectores. O sea, como transversales. Transversales a todo el mundo. ¿Ya? O sea, el tema de fuerza de trabajo, energía eléctrica, mercado financiero, comunicaciones, el andamiaje institucional en general del Estado para facilitar los negocios para todo el mundo. Y ahí estamos muy mal. Sabemos el tema de la energía eléctrica, sabemos el tema del mercado financiero porque las tasas de interés reales son demasiado elevadas. Es muy difícil conseguir un crédito, a pesar de que ha habido algunos cambios en algunos puntos en los últimos 2 años por la política pública. Eso no ha transformado en lo fundamental el funcionamiento del sistema financiero, que es un sistema financiero que no funciona en apoyo a la producción. No porque los bancos sean malos, no es por eso, es que hay toda una forma de funcionamiento que tiene que cambiar. Bueno, hay muchos déficits en la política horizontal y luego están las políticas verticales, que son las políticas dirigidas a sectores específicos. Y ahí no hay fórmula. Cada sector tiene sus necesidades específicas, sus demandas específicas y el Estado está llamado a proveer aquellos bienes públicos, es decir, aquellos bienes que no puede proveer el mercado autónomamente, dirigido específicamente a cada uno de esos sectores. No significa que tenga que cubrir todos, pero sí puede proveer bienes públicos a sectores seleccionados, a fin de que estos logren transformación y lograr escalar tecnológicamente, porque el objetivo es escalar tecnológicamente. El empleo viene y generar empleo de calidad. Así es. Ahora, mira, tú sabes que lo que ha planteado Pavel es sumamente importante, porque eso nos permite a nosotros repensar el Estado Dominicano. El Estado Dominicano en los últimos años ha servido como un mecanismo de movilidad social para los políticos.
ese ha sido realmente el resultado. Yo no diría en los últimos años, no. Desde antes de la creación de la República. Bueno, pero ese ha sido realmente una situación que ha afectado evidentemente el desarrollo en la República Dominicana. Más que yo hablar de una intervención, ese término quizás la gente lo puede rechazar y entonces retrotraerte al pasado. Yo diría de un estado, de una regulación inteligente. Mira, cuando tú analizas los mercados en la República Dominicana y los sistemas institucionales que están para darle seguimiento a la competencia que puede haber entre las empresas, yo creo que eso está ausente en la República Dominicana. Y el ejemplo de esto es, por ejemplo, bajan los precios del petróleo, se derrumban los precios del petróleo. Evidentemente que hay impuestos que le ponen, como dicen, un piso a este tipo de disminución. Sin embargo, por ejemplo, tú vas al sector agropecuario y tú encuentras que los márgenes de intermediación del guineo, por ejemplo, que fue un trabajo que hicimos recientemente, es un 86%. Es decir, la intermediación se lleva el 86% del producto, del precio final. Pero ese margen de intermediación, por ejemplo, en ese caso, incluye los costos de transporte, no solamente el beneficio del transporte. No, mayoristas y camioneros. Entonces, evidentemente que hay un problema de un sector que genera un cuello de botella y que genera falta de competitividad, como es el sector transporte. Y lo que está evidenciando, obviamente, es una falta de una regulación inteligente por parte del Estado. Yo creo que todas esas cosas hay que repensarlas. Hay que repensar las exenciones tributarias, como decía Pavel. Hay que establecer subsidios o exenciones a sectores específicos que tú quieras apuntalar en los próximos 10 años, en los próximos 30 años, como hicieron los asiáticos y como han hecho los países que han llegado al desarrollo. Señores, el tiempo se nos va agotando en el segmento. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Pero cuando retornemos, vamos a nuestro último segmento de cierre y segmento de editorial. No se vayan. Con nosotros. En este programa hemos tenido hoy el verdadero placer, el honor de tener a 3 distinguidos especialistas profesionales de la economía. Y no queremos pensar que nosotros somos los únicos que hemos tenido la dicha de contar con las únicas personas conocedoras de este tema. Ciertamente son de los principales en el país, pero no los únicos. ¿Por qué menciono esto? Porque las informaciones que hoy se han comunicado, las conversaciones que hoy hemos tenido, no es algo que se está descubriendo hoy. Como ellos mismos han podido demostrar en sus intervenciones, es algo que ha sido altamente debatido, altamente tratado y en diferentes escenarios discutidos. Lo que entonces nos lleva a nosotros a la pregunta de que, bueno, pero si se tienen esas informaciones, si se tienen esos claros criterios consensuados de cuáles cosas en sentido general deben realizarse para que no nos quedemos sencillamente discutiendo que los números y las metodologías y que entonces es una cuestión de oportunismo político. Bueno, y entonces, ¿por qué los diferentes gobiernos que han dirigido los destinos del Estado Dominicano no han sido capaces
de tomar estos criterios y ponerlos en ejecución. Nuestros invitados dijeron, bueno, ha faltado coraje para empujar una serie de políticas de desarrollo. Y la pregunta que nos hacemos y que invito a que nos hagamos todos nosotros es, bueno, pero este coraje que ha faltado ha sido causado ¿por qué? ¿Realmente es una falta de coraje o es un interés diferente? Tal vez un interés inmediato, tal vez un interés más individual y menos colectivo. Trataremos de imaginarnos de que esa no es la razón, pero sin ser ilusos, tenemos que identificar las realidades como son. Y si esa es la realidad, identificar los responsables y como ciudadanos, con responsabilidad, tomar la decisión que sea necesaria en los procesos en que la ciudadanía tiene el derecho de decidir. Muchísimas gracias, Paveliza, muchísimas gracias, Jacqueline Mora, muchísimas gracias, Antonio Siriaco. Un verdadero placer tenerlo con ustedes. Aprendí más que ustedes imaginan. Espero que los amigos televidentes también y espero poder contar con su presencia nuevamente. Señores, muy buenas noches y hasta la próxima.